continuando con la charla, recibimos a Eduardo Notes. ¿Puedes compartir pantalla, cierto? Sí. Ya. ¿Se ve ahí? Sí, como no está en pantalla completa, eso sí. A ver. Ahí. Ahí sí. Sí. Entonces, como les decía, la siguiente charla está a cargo de Eduardo Notecuello, que del Departamento de Matemáticas de la Universidad de La Serena, quien nos va a hablar una charla titulada Regularity Criteria for 3D MHD Flows in Terms of Spectral Components. Adelante, Eduardo. Gracias, Juan Carlos. Y gracias, Leonela, también por la aceptación de este trabajo para esta sesión. Muchas gracias. Bueno, este trabajo sobre criterios de regularidad para un modelo que se denomina magneto hidrodinámico, está, digamos, parcialmente financiado por un proyecto de atracción de capital humano avanzado. Y en este trabajo participa Jonathan Brau, que está por ahí, que es un estudiante que está haciendo doctorado en este momento en la Universidad del Biobío. Enrique Fernández Cara, que es profesor de la Universidad de Sevilla, que digamos que por el cual este proyecto, ¿no es cierto?, parcialmente ha financiado algún viaje, y Marcos Rojas. Bien, entonces, básicamente este modelo es una ecuación de Navier-Stokes, un fluido, mejor dicho, que pasa a través de un campo magnético, y esto se modela, digamos, por las llamadas ecuaciones de magneto-hidrodinámicas. Aquí el U es la velocidad del fluido, H es el campo magnético, tenemos un término escalar, este que aparece acá, que es la presión, digamos, básicamente, del fluido, y un término que aquí lo anotamos como W, que es un término que tiene que ver con los iones, ¿no es cierto?, del campo magnético. Después tenemos las demás, ¿no es cierto?, términos que son conocidos, ¿no es cierto?, como la fuerza externa, una F aquí grande, y los coeficientes, y que son relacionados con la viscosidad, la permeabilidad magnética, la conductividad eléctrica y la densidad, respectivamente. ¿Ya? Este es un modelo relativamente antiguo, ¿no es cierto?, por allá por los años 50, aquí coloqué una referencia, 50, 60, digamos, se modela desde el punto de vista físico, y matemáticamente ya este modelo se empieza a trabajar a partir de los 90, básicamente, digamos, ¿sí? Los espacios que se usan acá, que son los usuales para Navier-Stokes, son, bueno, un espacio de la función infinitamente diferenciable. Como dice el título, este va a ser en términos de componentes espectrales, ¿ya? Y por lo tanto nosotros necesitamos colocar la solución como una serie de Fourier, ¿no es cierto? Entonces, para eso que nos permite hacer eso es el dominio, en este caso un dominio periódico, el toro en particular, un toro. Por lo tanto acá aparece el T3, este es el toro. Entonces tenemos la función infinitamente diferenciable con divergente nulo, con media cero, y el espacio L2 y HR, digamos, de esta forma. Como estamos en 3 dimensiones, entonces lo vamos a colocar en negrito. Y también los espacios H, que es la clausura del espacio nu, ¿no es cierto?, nu grande, en L2, y el V es la clausura del espacio igual en H1, digamos. Eso es lo típico de Navier-Stokes. ¿Qué se sabe primero de Navier-Stokes? Se sabe, ¿no es cierto?, como lo dijo Marco recién también, si uno da una condición inicial en H y una fuerza en L2 0 de H, entonces existe al menos una solución débil, U, que está en L2 0 de B, inter el infinito 0 de H, y estas soluciones son conocidas como soluciones del Erhard. También, si se mejora la regularidad, digamos, de la condición inicial, se coloca U0 en B, entonces se sabe que existe un número de estrella, ¿no es cierto?, tal que la solución es fuerte y única, y en particular la solución está en L2 0T, 0T' H2 inter el infinito T'B, donde el T', ¿no es cierto?, es menor que el número T estrella que aparece ahí.
Ya, eso es lo que se conoce, ¿no es cierto?, de los años del Lerichop. Los resultados en este caso sería de Prodi y Serrín, ¿ah? que aparece aquí trae 4, sobre regularidad dice lo siguiente. Dice que si nosotros tenemos un U que pertenece a LR, 0T, LQ, donde este R y este Q es llamado par Prodi-Serrín, satisfacen, que tiene que satisfacer esta igualdad, 2 sobre R más 3 sobre Q igual a 1, con R en 2 infinito y el Q entre 3 e infinito. Si ocurre eso, entonces una solución débil pasa a ser regular, según ese resultado, ¿ya? Donde acá omega es un abierto, un abierto, ¿cierto?, acotado, general. Para el caso del toro, ¿qué se tiene? Se tiene lo siguiente. Bueno, si se coloca que estos U sub k son los coeficientes de Fourier de la solución para autofunciones de este tipo, e elevado a k punto x, que es la variable, ¿no es cierto? Y el k tiene componentes enteras. Y si se considera la suma parcial, que aquí denotamos por x sub n, con un n mayor o igual que 1, para todo k, donde cada componente de k está mayor o igual que ese cierto n, entonces para algún par Prodi-Serrín QR con q mayor que 3, uno tiene que, si este suma parcial, que se notaba acá por x sub n, está en LR 0T LQ, entonces la solución es fuerte, digamos, se garantiza la regularidad. O sea, tenemos una solución débil, ¿no es cierto? Tenemos que si el U está en LR 0TQ, en este caso la parte, digamos, la suma parcial de la serie, entonces basta con eso para que la solución completa sea regular. Bien. También se puede tener el mismo resultado si el gradiente de este x sub n está en LR 0T LQ, digamos, donde aquí el par Prodi-Serrín ahora es 2R 2Q y el Q mayor que 3 medio. También se tiene el mismo resultado. O sea, una solución débil, ¿no es cierto?, pasa a ser regular. Ya. Entonces, bueno, el propósito de este trabajo es extender los resultados de Prodi-Serrín, digamos, pero claro, para algo mejor, digamos, ¿ya? ¿Qué sentido? Bueno, nosotros sabemos, ¿no es cierto?, en principio que existen varios resultados sobre las ecuaciones de la magnetohidrodinámica, como yo decía al comienzo, que son básicamente trabajos que se comenzaron a realizar a partir de los 90 con Marcos Rojas, que él empezó a trabajar en eso, y en particular existen algunos resultados, pocos, del tipo Prodi-Serrín, y esos pocos que existen, lo voy a mencionar acá, ¿ya? ¿Qué dicen? Dice que si el fluido U está en LR 0TQ y también el H está en LR 0TQ, para un dominio omega cualquiera abierto, entonces la regularidad de la solución se asegura, es asegurada, digamos. Ahí hay unos trabajos, un par de trabajos, en realidad no hay muchos sobre eso. Ese 2.3 corresponde a King y otras personas más, y esos son de los años 2005, 2007, esos trabajos, ¿ya? Entonces, lo que nosotros hicimos acá fue lo siguiente. Bueno, mejoramos un poco esto. ¿En qué sentido? En el sentido que para obtener regularidad de la solución UH, nosotros solamente vamos a pedir condición para el U, digamos, ¿ya? Y no para el H, como en este caso. En ese sentido, nosotros pensamos que el trabajo es un poco mejor. ¿Cómo se hace eso? Aquí voy a mostrar. Bueno, primero, si la expansión de Fourier para U y para H de esta forma, ¿no es cierto? La serie sería para acá U borro, ¿no es cierto?, por E elevado a 2pi k punto x, y la misma cosa para H. Bueno, entonces, para cualquier n mayor que 1, uno considera
la suma parcial x sub n, o también se puede escribir así como q sub n aplicado a u, donde el q sub n es un proyector, ¿no es cierto?, que proyecta la parte infinita de la suma, digamos, que sería esto que aparece acá. Entonces, para mostrar regularidad de la solución, nosotros podemos imponer dos hipótesis. Ahí está. Primero, considerar el par RQ, digamos, con Q mayor que 3, y considerar que X sub n, que sería esto, está en LR0T LQ, o también, que nosotros llamamos hipótesis 2, siendo el par Brody-Serrin 2R2Q, con Q mayor que 3 medio, y el gradiente de este X sub n está en LR0T LQ. Ya, con cualquiera de las dos hipótesis uno puede mostrar regularidad de la solución. O sea, no vamos a pedir condición para la función o para la suma parcial relativo a la función de la función H, o sea, el campo magnético. Para colocar la idea, ¿no es cierto? Primero definimos lo que es la solución débil para nosotros. Entonces, la solución débil es la siguiente. Dice, asumiendo que U0 y H0 está en H, las condiciones iniciales, y F en L20TH, dados, entonces la solución débil de la ecuación o del sistema de magneto-hidrodinámica es una copla, ¿no es cierto?, o dupla UH en L20TB inter el infinito 0TH, y tal que satisface nuestra la formulación variacional, ¿no es cierto?, de la ecuación 1 del modelo, digamos, que teníamos arriba, ¿no? Donde el phi y el psi, estos son las funciones TES, deberían ser negrito, pero no me salió. Bien. Entonces, teniendo la definición de esta solución débil, tenemos entonces el teorema que vamos a mostrar es el siguiente. Sea U y H una solución débil del problema 1, asumiendo la hipótesis 1 o la hipótesis 2, entonces U y H pertenecen a L20T dominio de A inter L10TB. ¿Ah? Eso significa entonces que el U y el H son soluciones fuertes para el sistema 1. ¿Sí? ¿Cuál es digamos, a ver, qué es lo que se usa acá, digamos, fuertemente? Es que como vamos a trabajar en un toro, entonces el dominio o el operador A que aparece acá, que es el operador de Stokes, coincide con el operador laplaciano, ¿ya? Y en ese caso, nosotros podemos operar, digamos, haciendo, vamos a ver ahí, se puede hacer las integrales, se puede resolver las integrales, digamos, usando esa condición, ¿ya? Aquí colocamos, ¿no es cierto?, crucial, ¿no es cierto?, el uso en la demostración es debido a que, como el dominio es periódico, el operador de Stokes y el laplaciano coinciden en el dominio de A. Bien. Entonces, para resolver esto, para acotar o demostrar que el U y el H, ¿no es cierto?, están en H2 sería, ¿no es cierto?, y en B, porque para que sean solución fuerte, nosotros vamos a usar en esta presentación, yo voy a colocar la hipótesis 2, ¿ya? La hipótesis 1, digamos, similar. Entonces, en el problema variacional vamos a tomar, ¿no es cierto?, la función test phi igual a AU y la función psi a H. Y en ese caso, uno obtiene, ¿no es cierto?, este sistema, donde aquí aparece la forma trilineal B, ¿ya? Y ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, tenemos que acotar, ¿no es cierto?, gradiente de U en L2, gradiente de H en L2, y también acotar estos términos, ¿no es cierto?, para entonces decir que las soluciones son fuertes. ¿Cómo se hace esto? Como yo dije también antes, se integra por parte, pero para integrar por parte nosotros entonces necesitamos saber, necesitamos el hecho de que el operador de Stokes coincide con el laplaciano. Por lo tanto, si nos devolvimos un poquito, acá, por ejemplo, vamos a querer pasarle, porque este sería menos el laplaciano de U,
habría una segunda derivada, entonces nosotros lo que hacemos acá, integramos por parte y pasamos las derivadas a los otros términos. En el fondo eso es lo que se hace. Al integrar por parte, entonces, el sistema anterior uno lo puede escribir de esta forma, ¿se fija? Y acá uno usa las propiedades, ¿no es cierto?, del operador de esta forma trilineal, digamos. De hecho, acá ya se fue un término porque en algún momento al integrar por parte nos va a aparecer repetido este término, o sea, un du y acá un du y ese es 0 y van desapareciendo. Bueno, pero los que no desaparecen son todos estos que están acá. Uno suma esto, si uno suma estas dos expresiones, entonces finalmente tiene esta ecuación. Y ahora, para acotar, nosotros deberíamos acotar todas estas formas trilineales en términos de gradiente de u, gradiente de h, a de u y a de h, ¿ya? De modo que podamos compensar, digamos, el lado derecho con el lado izquierdo. Bien. ¿Cómo que hacemos esto? Ya, en este caso, este término, acá, ¿qué es lo que se hace? El U, ¿no es cierto? Como es una serie, esa serie tiene una suma parcial que le habíamos llamado x sub n, que sería este x que aparece acá, ya lo colocamos como su índice n, lo dejamos como x solamente, y la otra parte de la serie le llamamos v, y la colocamos. Entonces separamos, este U lo separamos en dos, la serie la separamos en dos. Y vamos entonces a acotar cada una de estas. Para acotar este término, que lo coloqué ahí, esto lo voy a hacer bien detallado. Nuevamente, el U que aparece acá lo vamos a separar en la suma parcial V y en la suma parcial X sub n. Y ahora vamos a acotar término por término. Fíjense que este es fácil de acotar porque este lo mandamos a L4, este lo mandamos a L4 y a este a L2. Y nos queda esa cota. Aquí el X sub n, por hipótesis, ¿no es cierto?, está acotado en LQ, por lo tanto acotamos en LQ, y estos otros términos acotamos en un cierto LP, digamos, de modo, ¿no es cierto?, que 1 partido por Q más 1 partido por P más 1 partido por P sea 1, pero ese P tiene que estar relacionado con el R, porque esto tiene que coincidir con el par Prodi-Serrin, que es la hipótesis nuestra. Y luego usando algún lema que nosotros colocamos en el artículo, este P que aparece acá tiene que tomar el valor, no sé, 6R sobre R más 2, ¿ya? Para que coincida que 3 sobre Q más 2 sobre R sea igual a 2, que es lo que debe satisfacer el par Prodi-Serrin. Y en ese caso, el A que aparece aquí arriba, se hace aquello, digamos, se coloca P y después se usa un lema que está ya no coloqué acá, que está en el artículo. El A que aparece acá toma el valor 1 sobre R y ahí podemos nosotros acotar esto y nos va a quedar esta expresión, fíjense, nos va a quedar esta expresión que aparece acá solamente en términos de las componentes o las sumas parciales de U. Como esto está acotado, por hipótesis, y este término es parte de U, por lo tanto U está en B, digamos, porque es solución débil y por lo tanto también está acotado. Luego vamos a poder compensar, ¿no es cierto?, el gradiente de U y el A de U con el lado izquierdo de nuestro sistema. La misma forma hacemos para la otra expresión, lo hacemos igual. Y ahora este es un poquito más complicado. ¿Por qué este es un poquito más complicado? Porque aquí aparece H y aparece U. Y nosotros no podemos acotar este término y de tal forma que en los coeficientes, estos que aparecen acá, aparezca alguna parte del H. Porque nosotros no queremos usar la hipótesis o no le impusimos condición a H. Bueno, acá pudimos acotar este término de esta forma, fíjense. Como gradiente de X en LP elevado a R, que es el término o es la hipótesis que estamos usando para esa parte de la suma parcial, y al otro lado aparece V, que es
también la otra parte finita, digamos, de la velocidad del fluido. Y ya no aparece el H. Por lo tanto, la cota que estamos haciendo acá nos está permitiendo, de alguna forma, no considerar o no condicionar H. Bueno, de la misma forma acotamos los otros términos que aparecían y finalmente, reemplazando en nuestro sistema, podemos obtener esta desigualdad. ¿Ya? Aquí, ¿no es cierto?, este épsilon que aparece acá es un término pequeño arbitrario, por lo tanto lo vamos a poder, para un dado épsilon conveniente, vamos a poder compensar con este lado izquierdo de la desigualdad. Entonces, para un épsilon suficientemente pequeño, entonces vamos a tener esta desigualdad donde ahora este beta t que nosotros llamamos acá está en términos de estos coeficientes que nos aparecieron y cada uno de estos coeficientes es acotado, por lo tanto estamos bien ahí, no dependen están acotados y no dependen de h. Entonces, finalmente, ¿no es cierto?, haciendo un cambio de variable ahí, uno puede obtener esta desigualdad y ahora, usando Groundwell, uno, ¿no es cierto?, uno ve que el I, que nosotros le llamamos a alfa gradiente de U cuadrado más gradiente de H en L2 al cuadrado, está acotado. Y por consiguiente, también el término, el AU y el AH también están acotados. Y eso en realidad, eso concluye la demostración en realidad. ¿Sí? ¿Qué tenemos? Bueno, tenemos las referencias sobre aquí, como yo contaba, resultados de unicidad, de soluciones débiles y fuertes, estabilidad, son más o menos a partir de los 90, acá aparece el 97, un trabajo de Marco, por acá debe haber otro, acá abajo, del 94, se fijan, y por lo tanto, y los trabajos sobre, no, aquí no aparecen todos, disculpen, los trabajos sobre regularidad tipo Prodi-Serrin, uno de los trabajos, y aquí aparece otro, se fijan, del 2005, 2007, digamos. Y el trabajo que estamos haciendo nosotros ahora, que es el que acabo de presentar. Y eso era. Ya, muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo, por tu presentación. Agradezcamos, Eduardo. Un aplauso virtual. ¿Comentarios, consulta, Eduardo? Por favor, pueden prender sus micrófonos si tienen alguna inquietud o comentario. Yo quiero hacer un comentario, una consulta. Sí. Con respecto al T3, digamos, las cosas se hacen en el toro, Sí. en el caso tridimensional. ¿Por qué se hace ahí? Digamos, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es la motivación? A ver, primero el asunto era que, a ver, la gracia del toro tiene varias gracias, digamos. Una de las cosas que tiene gracia es que el laplaciano, el operador laplaciano, o mejor dicho, el operador Stock consigue con el operador laplaciano. Eso permite hacer las integrales, digamos, por partes, tranquilamente. También como dominio periódico, permite, digamos, escribir la solución en términos de una serie de Fourier, ¿ya? Que en cualquier otro no necesariamente se puede hacer, digamos. Y siguiendo, digamos, la literatura, digamos, trabajos sobre el toro en esta dirección había muy poco, digamos, y daba para hacer en este caso, porque yo no digo que dé en el caso de un dominio acotado cualquiera, que uno pueda demostrar, tal vez se puede, digamos, pero nosotros no lo hemos hecho, demostrar, digamos, regularidad sin darle condición en este caso al campo, a la función H, digamos, que es la función de campo magnético. O sea, solamente acá dimos una hipótesis sobre el U, digamos, sobre la velocidad del fluido. ¿Ya? Ok. Y claro, por ejemplo, si yo considerara T2 o T4, el argumento no debería cambiar mucho, ¿cierto? Si es periódico el dominio, no debería cambiar mucho. Ya. Y lo otro, que las cosas se hacen sobre 0T, ¿cierto?
en ese intervalito, 0T para T. Sí, T claro, fijado. porque uno no tiene regularidad, digamos, local nomás. No Sí, sí, tiene, sí. ¿sí? Pero en el caso global no se sabe todavía. No, no. Ya. Y ahí la última consulta que quería hacer era sobre un W que aparecía al comienzo. Usted dijo que eso tenía Es, relación con los iones. es que, Eso, claro, porque a ver, que estos modelos en realidad son deducidos desde de la concepción física. ¿Ya? ya, De hecho, estos modelos del año 50, digamos, ¿ya? Y los estudios que se hacían en esa época todavía, bueno, por lo menos lo que uno ve en esos artículos son del punto de vista físico, ¿ya? ya, Como es un fluido que pasa a través de un campo magnético, el campo de alguna forma perturba el fluido, digamos. Es por eso que se acoplan las soluciones, o sea, se acoplan las ecuaciones, ¿sí? ya. Mi consulta es la siguiente. ¿Usted cuando hace ese cálculo piensa en algún W concreto de No, la no, 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 práctica o porque un W genérico, digamos? claro, no, porque, espérate, cuando uno proyecta las ecuaciones con un proyector y uno desaparece en realidad las funciones escalares, desaparece la presión del sistema y también desaparece esa función W. Sí, ¿Te sí, yo fijas entiendo, que yo entiendo eso, pero en la práctica hay un W concreto que uno tiene presente o no, no necesariamente. Yo sé que no, desaparece cuando uno aplica el sí, proyector. ya. No necesariamente porque a menos que uno quiera estudiar la función esa, a menos que uno quiera un resultado sobre la función, digamos, W o P o la presión. Ya. Pero si uno quiere el resultado sobre solamente la velocidad del fluido y el campo, uno lo proyecta y lo tira Y para cero, desaparece. ¿no? Ya. Desaparece. Sí, sí, Claro. ya, gracias. Eso era. ¿Más preguntas, consultas? Agradecemos nuevamente entonces al expositor, de que no hay más preguntas. Muchas gracias, Eduardo. Gracias a ustedes. Aplauso virtual. Esperemos que para la próxima jornada nos podamos reunir presencialmente, aunque está difícil, pero veamos. Que pase el próximo año. Exactamente. Vamos a ver.